En cuanto a alimentos de supervivencia, para mí no solamente es importante saber qué plantas puedo comer, sino también para mí es importante saber qué plantas o qué raíces o qué frutas que son más nutritivos me aportan la mayor cantidad de carbohidratos, de proteínas, vitaminas, minerales. Y quiero probar, como saben. Hola, soy Mike. Conmigo aprendes técnicas de supervivencia que nunca pasan de moda. Y si te interesa, suscríbete. He encontrado un montón de bellotas. Aún es la época. Las bellotas se pueden encontrar en otoño, invierno. Ahora mismo estamos en enero. Y las bellotas son muy nutritivas. Están ricas en almidón, carbohidratos, minerales, algunas vitaminas y proteínas. Creo que pueden tener unos 6 a 8 gramos de proteínas por 100 gramos de bellota, y es un montón. Creo que muchos hoy en día no saben que las bellotas son absolutamente comestibles, y las bellotas de todas las plantas y árboles que nos dan estos frutos. El tema es que hoy tengo poco tiempo. Primero, tengo hambre, me quedan algunos kilómetros de vuelta andando hacia el coche y luego tengo que coger a mi hija del cole y no quiero llegar tarde. Vamos al lío directo. Antes de nada voy a preparar un sitio donde puedo hacer un fuego. Creo que aquí al lado del agua es un sitio ideal. Como dicho, no tengo mucho tiempo. De este modo voy haciendo mientras que hablo. Aquí he preparado una base con algunas piedras, y lo primero que tengo que hacer, o lo tienes que hacer tú si te quieres preparar bellotas, es pelarlas. Para mí la manera más fácil de pelarlas es que quito la parte de arriba y la parte de abajo. Esta parte y esta parte. Luego hago un corte aquí, a lo largo, y ahora puedo quitar la piel fácilmente. Mientras que sigo con esta tarea, te quiero contar un poco, porque yo creo que hay poca gente que saben que las bellotas se pueden comer, o quizás algunos lo han escuchado alguna vez, pero no saben cómo se pueden comer. Mis antepasados de las tribus germánicas solían comer muchísimas bellotas porque eran pobres, o muchos de ellos eran pobres, vivían en bosques, y en los bosques en Alemania, hasta hoy hay muchos robles en Alemania, y el roble es uno de los árboles que nos da este fantástico fruto. Lo que muchos no saben es que todas las bellotas son comestibles, tanto las bellotas de la encina como las bellotas de los alcornoques, o por supuesto las bellotas de las robles. El problema tenemos nosotros y los animales, es que las bellotas, igual que las hojas de roble y muchas plantas, muchas semillas, contienen taninos, y los taninos son una defensa biológica de los árboles, o aquí en este caso de las bellotas, para evitar que los animales lo coman antes que germinan y antes que pueda salir un nuevo árbol de estas bellotas. Por eso contienen los taninos. Algunas bellotas contienen más, otros contienen menos. ¿Vale? Esto, por ejemplo, se puede probar. Saben bastante amargo, son astringentes. ¿Vale? Muy amargo, y se comería demasiadas bellotas así, sin procesarlos. Lo que te voy a enseñar ahora. Para quitar estos taninos, te podría dañar los riñones. Pero verás, si nada más que tú haces un mordisco en una bellota, vas a ver, no vas a ser capaz de comer ni siquiera ni una bellota entera, porque es asqueroso. Vaya, así no se puede comer, excepto que hay algunas bellotas, creo que
alguna bellota de la encina que da una bellota muy dulce, que tiene muy pocos taninos, que incluso que se puede comer así. Estos ya lo voy a poner aquí y echar algo de agua. Todas las bellotas contienen taninos, algunas más, otras menos. Todas las bellotas son comestibles después del procesamiento, después de haber quitado estos taninos. ¿Y cómo saber qué cantidad de taninos tiene una bellota? Por ejemplo, tú encuentras bellotas en el campo y no sabes que es un alcornoque, una encina, un roble. ¿Cómo lo vas a saber? Es muy simple, la abres y compruebas. Muy amarga, no la vas a comer. Entonces la vas a procesar, porque casi siempre va a ser el caso. Si es muy dulce, ¿vale? Lo puedes comer una o dos sin problema. Lo que vale para nosotros también vale para los animales. Normalmente los animales del bosque tampoco los pueden comer así. Una excepción es el cerdo ibérico. Creo que el cerdo ibérico tiene una tolerancia a los taninos y puede comer las bellotas así directamente. Pero el resto de los animales, por ejemplo la ardilla, tampoco las puede comer así. Las ardillas suelen coger las bellotas y las entierran en algún lugar escondido y ahí las dejan algunos meses o semanas, y con la lluvia y en la tierra también salen con el tiempo estos taninos y luego las ardillas las buscan de nuevo y las pueden comer. Algunos pueblos indígenas de América del Norte lo que hacían es que ellos cogían las bellotas y las abrían y luego las ponían en alguna tela, ¿vale? Las bellotas ya abiertas de un trapo, las dejaban con una piedra para que la corriente no las lleva en un agua corriente, en un río, un riachuelo, y de este modo en algunos días también se podía comer. Ya los taninos habían salido y los indígenas podían comer las bellotas. Pero si tienes poco tiempo, como yo hoy, hay un truco para acelerar el proceso. Yo hice las bellotas ya en varias ocasiones. De este modo te puedo garantizar que funciona muy bien. Pasa, nunca las preparé tan rápido. Normalmente las suelo dejar por la noche en agua, pero hoy no tengo tiempo. A ver qué sale. Ahí, ahí. So, mientras que se calienta el agua, aprovecho y pelo algunas bellotas más. El agua hirviendo hay que cambiarlo cada vez que se ve turbia el agua, porque el agua turbia significa que ahí en el agua se han quedado los taninos y entonces cambiamos el agua. Pero no se cambia directamente con agua fría, sino siempre con agua también caliente, porque si luego las bellotas ya calentadas se meten en agua fría, eso es contraproductivo. De este modo ya voy a calentar aquí un poco más de agua y aquí echaré un poquito más. Ahora mismo son la 1. A las 3 me tengo que ir de aquí. A ver si hasta las 3 consigo quitar suficientes taninos para poder hacer por lo menos un snack dentro de mi pequeño sartén, tostándolas. Y también quiero una bebida, porque de las bellotas tostadas también se puede hacer un sustituto de café
riquísimo. ¿Qué más se puede hacer con las bellotas? Se puede hacer harina y a base de esta harina se puede hacer pan, se puede hacer galletas, lo que te ocurre. El tema, como las bellotas no tienen gluten, entonces el pan en sí, si solamente se usa harina de bellota, el pan en sí o la masa de pan no se pega. Entonces lo que se puede hacer, lo puedes mezclar con harina normal, harina de trigo, por ejemplo, y así se consigue, por ejemplo, si haces una mezcla de un 50% de harina de bellota y un 50% de harina de trigo, consigues un pan muy sabroso. Yo ya lo he hecho, y aparte nutritivo, con más proteínas, y se consigue sobre todo con el gluten de la harina de trigo, se consigue que la masa se pega. Como he dicho, se puede hacer una especie de café, un café también que se hacía bastante en tiempos de guerra. En la Primera Guerra Mundial todavía y también en la Segunda Guerra Mundial era muy común en Alemania hacer café con bellotas procesadas y tostadas. El agua está hirviendo y aparte el agua está tiene bastante color. Este color que se ve aquí, este color marrón, eso son los taninos. ¿Ves qué color tiene esta agua? Una tapa fantástica con agujeros. Otra vez al agua. Y al fuego. Mientras tanto, voy a calentar el agua para el siguiente cambio de agua. El agua ya está otra vez muy oscura. Buena señal que se han extraído los taninos. Voy a cambiar el agua. Las pieles, estas pieles que están alrededor de las semillas, también se quitan hirviéndolo. También se puede quitar esas pieles antes. Los pieles suelen tener un porcentaje más alto en taninos que las semillas en sí. Ya he cambiado 4 veces el agua. Sacar alguno y quiero probar cómo saben ahora. Casi ya no tienen este típico sabor amargo a taninos. Bueno, sí, un poco todavía tienen. Sí. Después sí. Así voy a cambiar una vez más. ¿Vale? Porque ya son las 2 menos cuarto. Me queda 1 hora y cuarto. He cambiado 2 veces más el agua. Ya se ve bastante más clara. He cambiado unos 7 o 8 veces creo en total. Y eso era el plan hasta las 2. A las 2 quería terminar a extraer los taninos. Salga lo que salga. Con esto me quedo. No como en casa, todavía están un poco amargo, todavía tienen algunos taninos, pero algunos taninos tampoco no pasa nada, porque también tienen propiedades
Los taninos también están en el té verde, en el chocolate, tienen antioxidantes y en su medida no son tan malos para la salud. Todavía están un poco amargos, pero ya no tengo más tiempo para esta vez. A ver si tostándolas el sabor se hace más agradable. Las bellotas tienen almidón y calentando el almidón no es nada más que azúcar, que glucosa. Calentando las bellotas, el almidón se convierte en azúcar y le da un sabor dulce. A ver si consigo de tostarlas un poquito, porque a las 3 en punto me tengo que ir. Tengo que recoger a mi hija del cole y ahí no puedo fallar. Ya las tengo más o menos tostadas. Y saben ya bastante mejor. Aunque tengo que decir, hay que dejarla más tiempo en agua. De verdad hoy ha sido poco tiempo, un poco apretado, ¿vale? Normalmente lo que yo suelo hacer y lo que voy a hacer con el resto de las bellotas, esas bellotas me las llevo a casa y normalmente lo que suelo hacer, las cocino durante horas, cambio el agua a menudo, cada media hora cambio el agua, muchas veces hasta el agua queda limpia y después las dejo incluso en el último agua caliente hasta el día siguiente. Después los limpio debajo de agua corriente y después son dulces de verdad. Hoy tienen todavía un sabor amargo, no es optimal, ¿vale? Es demasiado poco que me he dado cuenta hoy, pero la vida es así, hay que experimentar para aprender cosas nuevas, para conectar neuronas y hoy he aprendido que en 1 hora y media no es posible, aunque se cambia muchas veces el agua, no es posible de quitar suficientemente taninos, todavía siguen amargos. De todas formas, con estos me voy a hacer un cafelito, para eso sí me vale, porque aunque si tienen un poco un sabor amargo, no pasa nada, ¿vale? Como he dicho, el té verde también tiene taninos y también da un sabor amargo, no pasa nada. Y para este fin, de verdad, para hacer café de bellota, no hace falta sacar todos los taninos. Incluso mejor así, porque aquí ya verás, o ya veré yo, que el sabor del café sale más intenso. Lo suyo sería un mortero, pero aquí tengo que coger lo que tengo, lo que la naturaleza me da. Se puede comer también directamente las bellotas tostadas así, ¿vale? Otra forma, pero vamos a intentar darle un poco una forma. Es como un poco una galleta de muesli. Tiene esta nota de tostado, está bueno. El café está bueno. Se deshacen, hoy se deshacen, la última vez funcionó mejor. Así, conclusión para hoy, tostadas, comerlas directamente así. O si tienes gluten o si tienes un huevo, por ejemplo, con cual puedes mezclarlo para que no se rompa. O si consigas machacarlas mejor para que consiga más una consistencia de harina, también vale. Pero ante la duda, si ya has llegado a este punto, haber quitado los taninos y ya las has tostado, mejor quédate con las bellotas tostadas y así tienes comida segura. Ya son las 2:30, voy a recoger esto y irme. Bienvenidos a mi cocina. Quería llevar el resto de las bellotas a casa para prepararme un pan de bellota.
las tenía en agua toda la noche, cambiando el agua como 20 veces. La última vez cuando hice pan de bellota, lo hice con bellotas de alcornoque. Y era bastante fácil de sacar los taninos, pero con estas bellotas que cogí, estas bellotas son de una encina, parece que es más difícil de sacar los taninos. Y a mí ya se me acabó la paciencia. Por eso ahora voy a hacer el truco final. He escuchado que una cucharada de bicarbonato puede acelerar el proceso. A ver qué pasa. Vamos a ver. Yo nunca he probado esto y estoy muy curioso. Una cucharada. Otra más. Vamos a ver. Voy a calentar un poco más el agua y a ver qué pasa. Las últimas veces cambiando el agua no salía así de oscura. Parece que al bicarbonato los taninos ya no pueden resistir. El agua está negra. Wow, mira que sale aquí. Buenos días. Ya ha pasado otro día. Normalmente quería hacer mi pan de bellota ayer, pero al final llegó mi familia y no me quería poner entre medio y grabar el vídeo aquí en la cocina. De este modo dejé las bellotas una noche más. Total ya llevan 48 horas en agua y el agua, como se ve, ya está absolutamente clara. Vale, que ya el sabor es casi neutro. Ayer por la tarde ya estaban bien. Ahora llevan en total 48 horas en agua y están más que bien. De este modo voy a quitar el agua una última vez. Muy poco color, que es lo que sale todavía. Antes de hacer mi pan, las voy a tostar un poco. Mientras tanto, ya preparo algo de masa, 250 gramos, va a ser un pan pequeño, 250 gramos más o menos. Algo de levadura, he hecho un poco más de levadura porque esta ya es un poco pasado de tiempo. Vale, he hecho de levadura unos 12 gramos por ahí. Y el agua lo pongo a ojo. El agua está tibia, ¿vale? Que no está fría ni caliente, tibia. Dejo esta masa un poco en reposo. Bien, lo que podría hacer es que simplemente aplastar las bellotas y meterlas en la masa, pero quiero que desarrollen un poco un sabor tostado, que sabe muy bien. Por eso las dejo ahí un poco en la sartén hasta que me salga una harina de bellota tostada. Lo que tengo aquí, eso ya es harina de bellota. Dejándolas tanto tiempo en agua, es muy fácil de aplastarlas y las caliento muy poco a poco. Ahora mismo solamente estoy en el número 2 para evitar que se quema. No se puede quemar. Harina quemada no sabe bien. Realmente, si ya se tiene la harina de bellota, con la harina ya podría hacer muchas cosas. La podría guardar. Lo que pasa en este caso, me tendría que fijar muy bien que la harina esté absolutamente seca. Si está un poco húmeda todavía, es fácil que se pudre y se pudre en 0, de este modo tiene que estar absolutamente seca para guardarla. También puedo usar la harina para hacer café de bellota con esta harina tostada, y hoy la voy a usar para hacer pan de bellota. La masa ha subido bastante y una cosa que había olvidado antes, poner una pizca de sal, muy importante cuando se hace pan o cuando yo hago pan, siempre pongo una pizca de sal porque la sal también ayuda a la masa a desarrollarse. La sal es muy importante. Como lo olvidé al principio, lo puse después. El pan también podría ser de diferente forma, también podría haber hecho antes la harina de bellota y después mezclarlo directamente la harina de bellota con la harina de espelta. Lo que yo uso hoy es harina de espelta y después hacer directamente la masa, pero hoy la hago de esta forma y pongo la harina de bellota ya subido la masa de harina. Y las cantidades que uso
Eso eran 250 gramos de bellota, ya son menos, pero no tengo más bellota. De esta forma uso lo que tengo. Y la receta, también lo que hice en otro momento, es que yo normalmente suelo usar la mitad harina de trigo o harina de espelta, la mitad harina de bellota. De todas formas, si tú quieres hacerlo, te dejo mi receta debajo de este vídeo. Ya me sigues un tiempo, ya sabes, a mí me gusta improvisar, que ya una vez conoces una técnica, puedes improvisar perfectamente. Yo no necesito las medidas exactas, yo trabajo con lo que tengo y adapto en un momento. He hecho un poquito más de harina, porque la masa todavía está un poco húmeda. Y lo que uso no solamente es harina de espelta, sino harina de espelta integral. Con este color un poco oscuro, parece casi un pan de centeno. Lo dejo reposar. Ya he dejado la masa casi 1 hora y media en reposo. Mientras tanto aprovechaba el tiempo y cosido un botón, he entregado un paquete y cogí el coche del taller. Y entre medio me corté el pelo. Hay que ser efectivo en la vida, si no se va a ninguna parte. Vamos a ver cómo está la masa ahora, después de 1 hora y media en reposo. Ha subido bastante, tiene buena pinta. A ver, a ver. So. Está el panecillo. Lo voy a mojar un poquito arriba. Un poquito de agüita. Y mira qué color ha cogido, gracias a la harina de bellota. Arriba pongo algunos cortes. El horno está precalentado. La idea es dejar el pan unos 40 minutos, 30-40 minutos a 200 grados. Así, bajaré un poco a 200, 220, porque este horno no es tan efectivo. Creo que cuando está a 220 más o menos puede llegar a una temperatura de 200 grados. Son las 11:50. A las 12:20, 12:30 voy a echar un vistazo. A ver qué tal. Voy a echar un vistazo. Vamos a ver. Con este test también se escucha que el pan está hecho. Suena como un tambor, suena, ¿no?, con este tono típico. Huele muy bien. Ay, qué buena pinta tiene. ¿Sabe? Muy bien. Y la bellota da un sabor muy peculiar, pero difícil de describir. Pero sabe muy bien. Y todavía sabe mejor, creo, con un poquito de aceite de oliva. Nueva cosecha. Fenomenal. La receta, como he dicho, te lo pongo debajo del vídeo. Si te ha gustado el vídeo, deja un comentario, deja un me gusta, todo comentario, todo me gusta ayuda y me anima a hacer más vídeos. Si pruebas mi receta de pan de bellota, deja un comentario y déjanos saber cómo te ha salido, cómo te ha gustado. Hasta la próxima. Chao.